La mayordomía de nuestro ser. Muchos saludos, amados oyentes, bienvenidos a esta segunda parte de la mayordomía. En esta nueva enseñanza estaremos hablando de la mayordomía de nuestro ser. En la lección anterior, como recordará usted, aprendimos que nosotros le pertenecemos a Dios, no solo por creación, sino también por redención. Él nos ha redimido y ha pagado el precio por nosotros, por la redención de nuestras almas. Entender esta verdad nos lleva a la nueva responsabilidad que tenemos usted y yo, que es la mayordomía de nuestro ser. Es decir, nosotros somos responsables de administrar nuestras vidas de manera correcta y agradable delante de nuestro Dios. Una buena mayordomía es reconocer y esforzarnos en vivir lo que nos dice carta a los Gálatas en su capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra del Señor para la gloria de los tres grandes. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así es, amigo y amiga, una buena mayordomía de nuestro ser es reconocer que ya no vivimos para nosotros mismos, para nuestros deleites y nuestros placeres, sino que ahora vivimos para Dios. Reconocer que solo somos administradores de esta vida que Él nos ha dado y que debemos hacerlo conforme a su voluntad y no a la nuestra propia. Amados, las razones para no vivir conforme a nuestra voluntad son diversas y son muchísimas, ya que nosotros los seres humanos tendemos a ser egoístas, vanagloriosos, envidiosos en ocasiones, y ni mencionar de lo que somos capaces o seríamos capaces de hacer por obtener riqueza, fama, poder, y de quizás no tenemos nosotros idea aún de lo que seríamos capaces de hacer por odio. Mas la voluntad de Dios es perfecta, siempre para nuestro bien y el de quienes nos rodean, de quienes están a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros amigos, compañeros de trabajo, hermanos en Cristo. Entonces, el mayordomo, en el contexto de las enseñanzas bíblicas, es aquella persona que está a cargo de administrar una propiedad ajena. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos, estimados oyentes. Le pertenecemos a Dios. Amados, que Dios nos permita administrar nuestras vidas, vidas por las cuales Él pagó con la preciosa sangre derramada de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Y no solo eso, sino mire lo que dice Primera Carta a los Corintios capítulo 4, verso 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Permítame darle lectura una vez más. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores, esa palabra es clave, administradores de los misterios de Dios. También nos ha nombrado administradores de sus misterios. Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Cuál evangelio? Su evangelio, el evangelio de Cristo, no otro. Esta es una tarea que se nos ha encomendado y confiado a nosotros. Sin duda alguna es un enorme privilegio, pero al mismo tiempo nos lleva a una gran responsabilidad a usted y a mí. Amado, amada oyente, pero ahora veamos en la palabra del Señor qué implicaciones tiene la mayordomía de nuestro ser, de nuestro propio yo, ya que somos administradores. Número 1, vamos a hablar de la mayordomía reflejada en una vida de santidad o apartada para Dios. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23 nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos qué es lo que debemos hacer según Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto es la forma en que nosotros adoramos a una divinidad, en nuestro caso al Dios verdadero. Así es, estimados oyentes. Vamos a un texto más y veamos en qué cosa debemos nosotros usar la mente según Filipenses capítulo 4, verso 8. Dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Una vez más, en esto pensad. Bueno, es clara la palabra de Dios que nos exhorta a guardar en santidad todo nuestro ser, nuestro espíritu, el cual Dios ha hecho nacer en nosotros, nuestra alma, donde, como muchos dicen, están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y emociones, asimismo también nuestro cuerpo, este físico, es decir, esta armadura exterior que nuestro espíritu y alma necesitan para moverse y realizar cualquier acción en esta tierra. Amados, Dios desea que nosotros seamos diferentes y evitemos el contaminarnos con el pecado, pues le pertenecemos a Él, a un Dios santo, un Dios bueno, y Él es nuestro Dios y Padre. Díganme, ¿a qué padre es al que no le gusta que sus hijos e hijas sean obedientes? Dígame usted, estimado oyente. Todo padre es feliz teniendo hijos disciplinados y obedientes. ¿No es así? Hermano, pero ¿qué es el pecado? A lo mejor alguien se pregunte a esta hora. Bueno, el pecado son esos pensamientos y acciones que nos alejan y apartan de la presencia de Dios. Esas cosas que a Él no le agradan, que van en contra de su perfecta voluntad. Porque Él es 3 veces santo, nos dice la palabra del Señor. Él es apartado de toda cosa mala. No hay nada malo en Él, ninguna oscuridad. Además, el pecado es hacer lo contrario a lo que Él nos manda que hagamos. Y si desobedecerle le parece poco, amado oyente, el pecado es eso que a corto o a largo plazo le robará la paz y tranquilidad y le traerá sufrimiento a usted y en muchas ocasiones, no solo a usted, sino a toda su familia. ¿Cómo así? Tal vez pregunte alguien. Bueno, por poner ejemplos, Dios dice no robes. Si usted roba, por supuesto, lo capturan, irá a la cárcel y no podrá estar con sus hijos e hijas, con su padre o madre tal vez, o si es casado, con su esposo o esposa. Dios nos dice, no adulteres. Si usted lo hace, su pareja de seguro sufrirá mucho al enterarse, sus hijos por consecuencia también, al ver a su padre o a su madre sufrir. Tal vez su matrimonio podría terminar en un divorcio incluso, y si usted ama en verdad a su cónyuge y la infidelidad fue solo un desliz en su debilidad, como quiera habrá perdido a la persona que realmente ama y eso le causará mucho sufrimiento. Y si la o lo perdonan, estimado oyente, no se sorprenda que su pareja no vuelva a ser la misma persona atenta y amorosa que un día usted conoció, pues tratar de sanar esos sentimientos será como tratar de recoger el agua de un vaso que se ha derramado sobre el suelo, o tratar de volver un vaso de cristal que usted arrojó al piso y se rompió a su estado original antes de romperse. Por mucho que usted se esfuerce y se esfuerce, no quedará igual jamás. Como podemos ver, hermanos y hermanas, el obedecerle a Dios nos beneficia a nosotros mismos y nos trae bendición, pues Él se agrada de los hijos e hijas que le obedecen y los bendice. Ahora hagamos algo práctico y le pido que piense y medite por unos minutos en qué forma ha estado usted mal usando su espíritu, alma y cuerpo. ¿Lo está haciendo de una manera responsable y agradable delante de Dios? ¿Qué considera usted? Le invito también a que piense cómo puede usted mejorar la mayordomía de su vida para agradar a Dios. No olvide, este día que usted ha escuchado esta enseñanza, hágase la pregunta. Si usted ha estado administrando su espíritu, alma y cuerpo de una manera responsable y agradable delante de Dios, y tras haber meditado mucho en esto, le invito, como le dije, a que piense cómo puede usted mejorar la mayordomía de su vida para agradar a Dios, para hacer su voluntad. Bueno, ahora vamos al punto número 2, la mayordomía reflejada en una vida de servicio. Ya hemos hablado de vivir una vida de santidad o obediencia a nuestro Dios, pero Dios no solo desea eso de nosotros, sino que Dios quiere que usemos la vida que Él nos da para ser partícipes y ayudadores para la extensión de su reino aquí en la tierra. Y la verdad, amados amigos y amigas, es el mejor uso que podemos darle a nuestro ser. Nos beneficia
en esta vida y aún mucho más en la otra venidera. Veamos para qué es que fuimos comprados según los siguientes pasajes bíblicos. Primera carta según San Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice la palabra de Dios: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermosa la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Miremos cuál fue el último mandato de Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo, o sea, antes de subir al cielo. Dice la palabra de Dios: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Está clarita la gran comisión ahí en esos versículos, ¿cierto? Ahora miremos para qué somos bautizados con el Espíritu Santo, según nos dice Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados, nuestro Señor Jesús dio también enseñanzas muy claras en cuanto a la mayordomía de nuestras vidas a través de parábolas. Por ejemplo, tenemos la parábola de los talentos en Mateo 25, versos 14 al 30, la cual les recomiendo que lean en sus casas y mediten muy bien en ella. Tiene grandes enseñanzas. La verdad es que cada uno de nosotros hemos recibido dones y talentos que debemos saber administrar y usarlos para la gloria de Dios, siendo testigos fieles de su amor y salvación a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Usted recordará los versículos que hemos leído con anterioridad. Claramente nos encomienda a que nosotros seamos parte de su plan divino de predicar el Evangelio, anunciarlo a toda criatura hasta lo último de la tierra. Así que tenemos esa responsabilidad. Pasemos a nuestro punto número 3 y para ir finalizando también esta lección. Vamos a hablar acerca de la buena mayordomía debe ser reflejada también en el uso de nuestro tiempo, amados. Miremos lo que la palabra de Dios nos manda en Efesios capítulo 5, verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ay, 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 amados y amadas, acerca de que los días son malos, ni siquiera hay necesidad de que yo le explique. Usted ha visto ya por sí misma o por sí mismo cómo este mundo en el que vivimos, wow, cada vez se pone más difícil para vivir. Apenas el día de ayer mirábamos cómo alguien se introdució en un supermercado y empezó a dispararle a las personas. Vemos también cómo en las escuelas los jovencitos que apenas empiezan a vivir llegan armados a la escuela y empiezan a disparar a sus compañeritos con los que han compartido mucho tiempo. Y bueno, ese espíritu de desinterés y de desamor hacia los demás y hacia nosotros mismos anda por ahí suelto buscando de quién apoderarse para que haga fechorías o maldades. Así que nosotros tenemos que cuidarnos, estimados oyentes, orar porque Dios nos guarde, nos proteja y asimismo a nuestros hijos, hijas, a nuestros familiares, ya que realmente los tiempos en que vivimos son tiempos difíciles. Ahora, miremos cómo debemos usar el tiempo según nos dice segunda carta a Timoteo capítulo 4, verso 2 y 3. Verso número 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Bueno,
Como habrá visto a su alrededor, estos tiempos ya llegaron y nosotros los estamos viviendo. Muestra de ello es que aquí mismo en YouTube usted puede buscar diferentes enseñanzas y usted ve diferentes posturas. Unos están predicando el Evangelio para beneficio propio, para enriquecerse. Bueno, y no enseñan nada bueno a los demás, de cómo amarse los unos a los otros, de cómo tener una familia, sino muy bien, una familia perfecta, pero sí una familia victoriosa en Cristo Jesús, una familia que sale adelante a pesar de los problemas, que se apoyan mutuamente. Entonces, como lo mencionaba, hemos llegado a estos tiempos donde muchos simplemente predican porque quieren salir en una cámara, estimados oyentes, y quieren aplausos, y quieren muchos seguidores y muchos likes ahí en sus páginas. Bueno, cada quien podrá examinarse y saber por qué razón es que está predicando el Evangelio. Y también es responsable si está predicando el Evangelio de Jesucristo u otro evangelio inventado por allí, porque no hay otro, estimados oyentes. El Evangelio de Jesucristo es uno solo y es para salvación y vida eterna de las almas. Me gustaría hacerle una pregunta a esta hora. ¿Está usted aprovechando el tiempo como a Dios le agrada? ¿O considera que está haciendo mal uso de su tiempo? Recuerde que los versos que acabamos de leer, bueno, permítame, le doy lectura una vez más. Efesios capítulo 5, verso 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y luego, segunda carta a Timoteo capítulo 4, verso 2 y 3. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, estimados. Esto es muy importante, con toda paciencia y doctrina. Tenemos que ser pacientes para exhortar, no simplemente tirarle piedras o palos a las personas, hiriendo sus sentimientos. Muchos ni siquiera vuelven a la iglesia, ustedes lo saben, se van de las congregaciones porque se sienten heridos. Bueno, la palabra del Señor sí nos manda a exhortar, pero nos manda a exhortar con paciencia y doctrina, no simplemente porque yo siento algo en contra de alguien o vi que alguien dentro de la congregación hizo algo indebido, o sea, yo voy a sacar un sermón para atacar las actitudes y acciones de esa persona, en ninguna manera, sino vamos a exhortar, pero con paciencia y la doctrina de Jesucristo, estimados oyentes. Dice, número 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Bueno, pero nos dice que aprovechemos bien el tiempo. Y yo le hacía a usted la pregunta si usted está aprovechando bien el tiempo como a Dios le agrada. ¿Considera que está haciendo mal uso de su tiempo, estimado oyente? Permítame le digo algo. ¿Es usted de las personas que duerme 12 horas tal vez? Hay personas, créame, tal vez usted no lo es, pero hay personas que sí lo hacen, incluso más. Bueno, usted está durmiendo, si es que lo hace 12 horas en el día, usted está durmiendo, descansando 6 meses en un año. Digamos, cambiamos, digamos que usted duerme 7 horas al día. Pero al salir del trabajo durante todo el día, se distrae en su teléfono, en su televisor o computadora, unas 3 a 5 horas. Vendría a ser casi lo mismo, estimados oyentes. Casi 6 meses que usted está invirtiendo en eso, en cuestión de un año. O digamos que usted invierte 3 horas diarias en su celular, o viendo las redes sociales, revisando su email, etc. Bueno, en el año serían alrededor de 1000 horas. Así es. Y en 5 años de su vida, tan solo en 5 años de su vida, no sé cuántos años tendrá usted ahora, vendrían a ser un poco más de 5000 horas, lo cual sería poquito más de 7 meses, más de medio año, ¿cómo ve, estimado oyente? Imagínese todo lo que usted podría realizar en 7 meses. Usted podría realizar mucho, ¿no le parece? Pero no vemos las cosas de esta manera, pero al hacer cuentas matemáticas de cómo invertimos nuestro tiempo, podríamos ver dónde tenemos una fuga de nuestro valioso tiempo, porque la verdad pareciera que ahora va mucho más rápido. Y bueno, si lo organizáramos bien, podríamos hacer
más cosas, no solamente para nosotros, sino también para agradar a nuestras familias y mucho más aún para agradar a nuestro Dios. Así que vuelvo y le repito, estimado oyente, ¿está haciendo usted buen uso? ¿Está administrando bien el tiempo que Dios le regala? Si deseamos una buena mayordomía de nuestro ser, debemos administrar bien no solo nuestra vida, amados, sino también nuestro tiempo, el tiempo que Dios nos conceda aquí en esta tierra. Bueno, finalizando con una importante pregunta para usted. ¿Cómo puede usted ser mejor mayordomo o administrador de su tiempo delante de los ojos de Dios? Piénselo. También delante de los ojos de los hombres. ¿Cómo puede ser usted un mejor mayordomo, un mayor administrador de su tiempo? Piénselo muy bien. Y le dejo con esa pregunta. Bueno, Dios les bendiga, estimados oyentes. Les invitamos a que no se pierdan nuestra próxima lección acerca de la mayordomía, en donde estaremos hablando de la mayordomía de nuestras posesiones. Sería la tercera lección de este capítulo. Les invitamos cordialmente a que no se la pierdan. Y bueno, las preguntas que yo le he hecho, medítelas muy bien, por favor. Medítelas muy, pero muy bien. Y si hay algo en lo que usted pueda cambiar para bien suyo, para bien de los que le rodean, de las personas que usted aman y sobre todo para bien de nuestro Dios y la expansión de su reino, no duden en hacerlo, querido amigo, querida amiga. Cambie esas actitudes, cambie esas acciones que se están realizando donde el tiempo se está mal invirtiendo. Gracias por escuchar nuestros audios. Sinceramente, es nuestro anhelo que estemos aprendiendo juntos. Dios les bendiga siempre, estimados oyentes, a usted y a su familia. La paz de Dios sea con ustedes en el nombre de su Santo Hijo Jesús. Nos despedimos con una breve oración. Ahí donde usted se encuentra, disponga su corazón y vamos a elevar una oración a nuestro Dios y Padre que esté en los cielos. Padre nuestro que esté en los cielos, santificado sea su nombre, alabado, exaltado y glorificado en todo tiempo y en todo lugar, porque usted es el merecedor de la alabanza, de la gloria y la exaltación. Asimismo, bendecimos el nombre de su Hijo amado Jesús, por quien vivimos, por quien tenemos redención, salvación y vida eterna. Gracias. Gracias porque Él tomó nuestro lugar. Gracias por su bondad, por su misericordia, por su favor y su fidelidad. Gracias en el nombre glorioso de Jesús, Padre eterno, y le pido una vez más, de todo corazón, Dios mío, si alguien de los que esté escuchando estos audios se encuentra padeciendo alguna enfermedad, ya sean ellos o algún familiar, Padre eterno, extienda su mano de poder y toque sus cuerpos para darles sanidad en el santo nombre de su Hijo Jesucristo. Padre celestial, si alguien está pasando enfermedad o necesidad, sea usted supliendo, sea usted llenando, sea usted concediendo y dando, Señor, paz, alegría y gozo a todo aquel, Señor, que invoca su nombre y que le ama. En el nombre glorioso de Jesús, Padre eterno, gracias, muchas gracias. Amén y amén.